Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, vamos a orar. Déjenme dejar bien aquí la presentación. Ya, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor. Te doy las gracias por poder estar reunidos compartiendo tu palabra, Señor Jesucristo. Quiero darte las gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego que me puedas dar sabiduría, que me puedas dar gracia, que me puedas dar la unción necesaria, Señor, para exponer tu palabra. Tú sabes, Señor, cuánto me cuesta expresarme, Señor. Yo te ruego, Señor, que te glorifiques en mi debilidad. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y te ruego que abras nuestros corazones para entender la importancia de este tema, de ser libres, de el anhelo que está en tu corazón, de vernos libres y libertarnos, cosa que ya hiciste en la cruz, Señor, Amén. Y que te costó el precio de tu vida. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos entender este tema y luchar por nuestra liberación. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y me encomiendo en tus manos, Señor, y a todos nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén. Amados hermanos y hermanas. Vamos a empezar entonces con el primer argumento y vamos a leer este versículo bíblico de Efesios 1:13. ¿Ya? Efesios 1:13, ¿qué dice? Dice lo siguiente, dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es el argumento que hay? Dicen que, bueno, en este versículo bíblico dice de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden entrar demonios en el creyente porque está sellado, ¿cierto? Es como un sello que dicen, si yo tengo un frasco con una tapa, si yo pongo una tapa con un sello, está sellado, por lo tanto nada puede entrar y nada puede salir. Eso habla de que no puede entrar ningún demonio y no puede salir el Espíritu Santo tampoco. Bueno, ese es el argumento que usan. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Vamos a partir con el tema de esa palabra en el griego que se usa ahí para sello, que no tiene nada que ver con sellar algo que de hermético, sino que viene de un sello de una marca. Un sello de una marca, un timbre. Esa es esa palabra griega que es fragizo, ¿ya? Entonces, ese sello, ¿cierto?, es una marca, es una señal. Y no es que Dios ponga una marca donde diga Dios, ¿no es cierto?, o donde diga algo especial, sino que el Espíritu Santo habitando dentro de ti, esa es la marca. Veamos bien. Dice, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo, porque si yo digo fuisteis sellados por el Espíritu Santo, es decir, de que el Espíritu Santo vino y me puso un sello, ¿cierto? Una marca, una estampa, lo que sea. Pero cuando dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo, me está hablando de que el Espíritu Santo es el sello. Y vamos a comprobarlo bíblicamente. Primera de Juan 3:24 dice lo siguiente. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Entonces, el mismo Juan dice, ¿cómo sabemos que Dios está en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, el Espíritu Santo es el sello, la señal de que hemos sido salvos, de que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esta tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Aunque quizás hay algunas personas que quizás no les guste mucho esa palabra, pero es el Espíritu Santo, ¿cierto? Él, esa persona del Espíritu Santo, que es Dios, ¿cierto? Es el sello de nuestra salvación, las arras de la herencia. Él es el sello. Entonces, no está hablando de nada hermético, ningún sello, ¿cierto?, donde somos cerrados para que nada entre, para que nada salga, sino está hablando de que el Espíritu Santo es el sello, es la evidencia de que eres salvo. Y vamos a verlo en Romanos 8:9. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es salva, hermanos, porque la señal, la evidencia de la salvación
es que Dios habita dentro de ti, que es uno de los propósitos del nuevo nacimiento, como veíamos el tema. ¿Cuál es la confusión? Que muchas veces nosotros creemos que el hablar en lenguas es que esté el Espíritu Santo dentro de nosotros, y no es así, ¿ya? Sino que el Espíritu Santo entra dentro de ti cuando naces de nuevo, como vimos cuando recibes el perdón de Dios, como veíamos, ¿cierto? En Colosenses 2:13 dice de que estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. Por lo tanto, cuando recibes el perdón de Dios, se instala en ti la nueva vida de Dios, la nueva criatura. Y ahí habita el Espíritu Santo, ahí habita Dios. Dios no habita en tu carne, no habita en tu alma, no habita en tus pensamientos. Dios habita en un templo santo, que ya vamos a hablar del templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Habita ahí. Por lo tanto, la señal de que hemos sido salvos es el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento Dios entra dentro de ti. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entra dentro de nosotros en el momento que nosotros nacemos de nuevo. Ahí habita Dios. Si hay alguna pregunta con esto, guárdela para el final y podemos explicar, si ustedes quieren bien, esta diferencia, ¿cierto?, en cuando entra el Espíritu Santo en el creyente y cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a ir avanzando en el tema. Romanos 8:9 dice lo siguiente, para comprobar lo que les dije recién. Mas vosotros no estáis en la carne, sí, sino en el Espíritu. Dice lo siguiente, para comprobar lo que les dije recién. ¿Alguien tiene? No estáis en la carne, sí, sino en el Espíritu. Dice lo siguiente, para comprobar lo que les dije recién. ¿Alguien tiene? No estáis en la carne, sí, sino en el Espíritu. Dice lo siguiente, para comprobar lo que les dije recién. ¿Alguien tiene? No estáis en la carne, sí, sino en el Espíritu. Dice lo siguiente, para comprobar lo que les dije recién. ¿Alguien tiene? No estáis en la carne, sí. Perdón, hermano, pero se me desconfiguró algo, discúlpenle. Les ruego que me perdonen. Les ruego que me disculpen. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos a avanzar. Si es que tienen alguna duda con eso, la pueden guardar para el final, amados y amadas. Entonces estamos viendo el mismo argumento, el argumento número 1. Ya vimos de que el sello, ¿cierto?, no es algo hermético, sino el sello es una marca, y la marca de que somos salvos, de que hemos pasado de muerte a vida, es que el mismo Dios, el Espíritu Santo, habita dentro del creyente. Cosa que es un milagro, ¿cierto? Es un don de Dios. Bueno, ¿qué más? Además, vamos a analizar un poquito este versículo bíblico de Efesios 1:13, para ver de qué se correlaciona con las palabras del Señor Jesucristo en Juan 3, del 3 al 6, donde dice que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, y nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque si ustedes, o si analizamos Efesios 1, versículo 13, nos vamos a dar cuenta de cuándo ocurre este evento, y vamos a ver que tiene relación. Por eso que es importante de que la palabra de Dios se va a revelar a sí mismo. Efesios 1:13 dice lo siguiente, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Primer paso, oír la palabra de verdad, el evangelio de verdad. No cualquier palabra, sino la palabra de verdad. Paso 1, oyeron la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis la fe, oír la palabra, el evangelio de verdad, la fe, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí vemos lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3, del 3 al 6. Dice, si no naciereis del Espíritu y del agua, no puedes entrar o no puedes ver el reino de Dios. Cuando dice nacer del agua y del Espíritu, no está hablando del bautismo en agua, está hablando de la palabra de Dios. En Efesios 5, ¿cierto?, cuando Pablo está hablando sobre el matrimonio y el Señor Jesucristo y la iglesia, dice de que el Señor Jesucristo se entregó, se sacrificó por la iglesia, lavándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces vemos de que
esa aplicación de la palabra es cuando la palabra de Dios es aplicada por el Espíritu Santo sobre un ser humano y provoca vida de Dios. Lo hace nacer de nuevo. Vemos aquí que justamente este mismo versículo está hablando de este nuevo nacimiento. Está hablando de este proceso, de este sello, y no dice en ninguna manera, da ninguna prueba de que no puede haber un demonio, o no puede salir nada, o no puede entrar nada. Entonces, este primer argumento bíblico no es un argumento válido para decir que porque este versículo bíblico dice esto, ¿cierto? Un cristiano no puede tener demonios, ¿verdad? Porque vimos, ¿cierto?, de que los demonios no operan en el espíritu, sino que operan en la carne. Por eso que era necesario primero poner el fundamento, ¿cierto?, para poder entender estos versículos bíblicos que vamos a ver ahora. Vamos a pasar al siguiente argumento. Yo les ruego que me esperen un segundo, por favor, amados. Un segundo, vuelvo inmediatamente. Amén, amados. Ahora sí vuelvo. Ruego que me disculpen, hermano, tengo un hijo de 6 meses, el primer hijo, así que de 7 meses ya. Y tuve que almorzar como en 15 minutos. Así que le doy gracias a mi esposa, ¿cierto? Porque si no fuese por ella, yo creo que no podría compartir con ustedes este estudio. Bueno, sigamos. Segundo argumento. Segundo argumento está en... se me salió la diapo. Tengo que hacer un curso de tecnología, hermano, porque la que sabe harto de esto es mi esposa. Yo, pese a que estudié en su tiempo electrónica, pero hace como 15 años atrás. Bueno, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y aquí sí, quizás nos vamos a detener un poco más, porque aquí vamos a explicar algunas otras cosas que quizás no vimos en la mañana, que justamente yo las dejé para no tener, ¿cierto?, que decirla 2 veces. 1 Corintios 6, del 16 al 20, es un versículo que se usa también para decir de que el cristiano no puede tener demonios. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente, del 16 al 20, dice: ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho uno con ella, un cuerpo con ella? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Cierto? El argumento es que, como aquí dice, de que el que se junta con el Señor es uno con Él, el creyente, y más encima dice de que el creyente es templo del Espíritu Santo y que le pertenece a Dios y no al diablo, entonces el diablo ni los demonios no pueden habitar en el creyente porque es templo del Espíritu Santo. Y este es uno de los versículos más usados para rebatir o para decir que un cristiano no puede ser influenciado o no puede tener demonios, ¿cierto? Dicen, no, acá dice de que el creyente es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, ¿cómo Dios va a compartir, ¿cierto?, el mismo templo con un demonio o con muchos demonios? ¿Ya? Aunque quizás ya saben para dónde va esto, por el tema de la carne y del espíritu, lo vamos a averiguar. Primero, cuando uno quiera, ¿cierto?, entender un versículo bíblico, tenemos que leer el contexto. Si nosotros empezamos a leer desde el versículo 13, el versículo 15, hasta el 16, nos vamos a dar cuenta que la exhortación que empezó a dar Pablo parte sobre la fornicación y las impurezas sexuales. En el versículo 13 dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El versículo 15 dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo, por lo tanto los haré miembros de una ramera. Versículo 16, el que se junta con una ramera es hecho un cuerpo con ella.
Dice, los dos serán una carne. Versículo 18, huid de las fornicaciones, que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vemos de que lo que Pablo está tratando de explicar, ¿cierto?, es de que el creyente no debe entregar su cuerpo a las impurezas sexuales o en este caso a la fornicación. Pero ninguna parte en estos versículos bíblicos que acabamos de leer dice de que el Señor quiere ser un solo cuerpo con nosotros. No lo dice, léalo. Dice, primero, dice de que nuestro cuerpo es para el Señor, pero no que es uno con el Señor. ¿No? También dice de que, dice en el versículo 17, el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. No dice una carne, no dice un cuerpo y no dice un alma. Ya vimos que en Primera de Tesalonicenses 5 dice de que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice, el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Vamos a leer Romanos 6:12 para explicar algunas cosas que creo que es importante saber. Romanos 6:12 dice lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, nuestro cuerpo mortal tiene una tendencia a que el pecado se manifieste. Yo estoy casi totalmente convencido de que la naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, opera o habita, si es que uno quisiera encontrar algún lugar físico, aunque no lo hay, ¿cierto? Pero si usted quisiera encontrar un lugar físico para decir dónde habita la vieja naturaleza, el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico se muere por causa del pecado. El alma no se muere, el espíritu tampoco. Entonces, ¿dónde vemos el efecto tácito de ¿cómo se llama? El pecado en nuestros miembros? Por eso que Pablo también, ¿cierto?, se llama en Romanos 7, dice, veo otra ley en mis miembros, ¿cierto?, que es vendida al pecado. Entonces, bueno, pero eso ya es algo más personal mío. Yo estoy casi convencido, ¿cierto?, que si quisiéramos encontrar un lugar físico para decir dónde opera esta vieja naturaleza, quizás sería el cuerpo físico, ¿ya? Bueno, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? De que es posible que un cristiano deje reinar al pecado en su vida. Pero ¿cómo si yo confesé que el Señor Jesucristo es mi Señor, que Él es mi Rey, que es el Rey de Reyes, habita en mí, vive en mí el Rey de Reyes? ¿Cómo? ¿Cierto? Es posible que aquí Pablo diga, no reine pues el pecado en vuestros corazones si mi Rey es Jesús. ¿Por qué? Porque como nos compartía él, ¿cómo se llama el pastor? ¿Cierto? De que a quien yo me sujeto o por quien soy vencido, me hago esclavo. Entonces, cuando yo me sujeto al pecado, a las concupiscencias de la carne, como dice aquí, le obedezco a las concupiscencias de mi naturaleza carnal, me estoy haciendo esclavo de ella. Yo lo estoy poniendo como soberano de mi vida, como rey de mi vida, porque el reinado no es algo místico, que yo diga, Señor, tú eres mi rey, mi rey, mi rey, etcétera, etcétera, sino que el que es mi rey es a quien yo le obedezco. Entonces, ¿qué saco yo con decir que soy chileno, por ejemplo, si no cumplo ninguna ley chilena y me rijo bajo las leyes de Perú, por ejemplo, por dar un nombre, ¿cierto? Sigo todas las leyes del Perú, pero yo digo que soy chileno. Entonces, ¿qué saco con decir que soy una cosa si me estoy sometiendo bajo la soberanía de otra? Entonces, ¿cuánto más en el reino de Dios? Si yo me someto al pecado, ¿cierto?, yo me estoy poniendo bajo sujeción del pecado. Yo estoy haciendo que se enseñoree sobre mí. Y esa palabra, no reina el pecado, es basileo, que viene de gobierno, de soberanía. ¿Por qué es importante esto? ¿Cierto? Porque podemos ver, podemos evidenciar, ¿cierto?, que un cristiano, ¿cierto?, como ya vimos, ¿cierto?, de que puede dejar, ¿cierto?, puede dejar
que el pecado ejerza dominio y gobierno. Pero eso no deja, ¿cierto? O no pasa en esa circunstancia que el Espíritu Santo se vaya de mí, ¿cierto? Porque si yo peco como cristiano, no es que Dios diga, está pecando como cristiano, yo me voy, ¿cierto? Peco, digo, Señor, perdóname, y después vuelve Dios a entrar. Y después peco y sale otra vez, y Dios está constantemente entrando y saliendo. No. Sino que dice, el que es uno con el Señor, un espíritu es con él. Dios habita en el espíritu, y de ahí no lo mueve nadie. Porque nadie puede entrar a ese lugar donde está la presencia de Dios. ¿Amén? Pero cuando yo me someto al pecado, ¿cierto? Independientemente que sigue ahí mi espíritu, yo apago el espíritu. Yo me estoy sometiendo a esta naturaleza carnal o al pecado. ¿Ya? Bueno, aquí después ustedes pueden ver esto con más tiempo. Yo voy a compartir estas diapos, ¿cierto? Para que la puedan leer con todos los versículos bíblicos con más tiempo. Pero por causa del tiempo voy a pasar a explicar esto. Porque si el argumento de este versículo bíblico en Primera de Corintios 6, el que leímos recién, si realmente este argumento sería, escucha, si tú eres uno con el Señor, eres uno completamente con Él, en espíritu, alma y cuerpo, por lo tanto no puedes ser uno con el diablo y no puedes ser uno con nadie más, porque ese es el argumento que se usa para decir que un cristiano no puede tener demonios, ¿cierto? Si tú eres uno con el Señor, no puedes ser uno con nadie más. ¿Y por qué Dios dice de que somos uno con nuestros cónyuges? ¿Está ahí compartiendo Dios algo? Entonces, ¿cómo podría tener cabida entonces, si yo argumento este versículo bíblico así, cómo podría tener cabida entonces que el mismo Dios ordena que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino será uno? Entonces ahí sí Dios está compartiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dos personas se unen, un hombre y una mujer en matrimonio, se hacen una carne, como dice el Señor Jesucristo. Dice, los dos ya no serán dos, sino serán una carne. Porque Dios no se hace una carne con nosotros. No hay ningún versículo bíblico donde diga que se hace una carne con nosotros. No se hace un alma con nosotros. No hay ningún versículo bíblico que diga eso. El versículo bíblico que vimos en Primera de Corintios 6 dice de que el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Por eso que nosotros podemos ser uno con Dios en el espíritu y a la vez yo puedo ser uno con mi esposa, porque somos una sola carne. Y aquí obviamente no está hablando de la naturaleza carnal, está hablando del cuerpo, o un solo cuerpo. Porque Dios no habita en el cuerpo, Dios no habita en el alma, sino que habita en el espíritu. Entonces no hay incongruencia. Por lo tanto, el argumento para argumentar de que si soy uno con el Señor, no puedo ser uno con los demonios, no puedo ser uno con nadie más, no es un argumento bíblico. Porque realmente yo soy uno con el Señor en el espíritu y a la vez soy uno con mi cónyuge cuando nos hacemos una sola carne. Y es más, Pablo exhorta de que yo puedo ser uno con una ramera, porque por causa del acto sexual yo me hago uno. Cuando está en el orden de Dios, me hago uno para bendición de Dios. Pero cuando es en fornicación, me hago uno para maldición. Pero ciertamente yo me hago una sola carne con quien estoy teniendo intimidad sexual, para bendición en el matrimonio, para maldición fuera del matrimonio. ¿Amén? Eso, amados. Vamos a intentar avanzar un poquito. Espero que haya quedado claro, ¿cierto?, de que realmente esta unidad que habla en Primera de Corintios 6 está hablando de que el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Y lo dice textual, hermano. Aquí no hay cosa que yo esté, ¿cierto?, intentando cambiar algo. Aquí dice, un espíritu es con el Señor. No dice ni un alma y tampoco dice un cuerpo. Vamos a ver esta segunda parte del pasaje bíblico, ¿cierto?, que habla de que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, que no somos nuestros, sino de Dios. Y concluye también, ¿cierto?, que deberíamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. Y para no leer todo esto, ¿cierto?, quiero hacerles una comparación. El templo de Dios o el tabernáculo de Dios, yo creo que ya todos saben, ¿cierto?, que estaba dividido en tres partes, en la más profunda a la más externa, ¿cierto? Un lugar santísimo, un lugar santo y el atrio.
o el patio, ¿cierto? Tanto en el tabernáculo de Moisés como después en el templo que construyó el rey Salomón. También estaba esa estructura, ¿ya? Que fue ordenada por Dios, ¿cierto? Vamos a leer, antes de empezar con esto, Primera de Corintios 2:11, para que veamos y tengamos pruebas bíblicas de que el espíritu es lo más interior del hombre. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Por lo tanto dice de que ¿quién conoce las cosas del hombre? ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Está dando a entender de que lo más profundo del hombre, lo más interior del hombre, está en el espíritu del hombre. Obviamente que el hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido salvo, ese espíritu está muerto. No tiene relación con Dios. Entonces vemos de que la parte más interna, por eso que yo les presenté en la mañana este esquema, ¿cierto? Donde vemos aquí, ¿cierto? El espíritu, lo más interior, el alma y el cuerpo, que es lo que se relaciona con el medio exterior. Hermanos, yo les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos, por favor. Quizás a alguien, ¿cierto? Por error, quizás se le quedó encendido. Eso. Ya, entonces, vamos a volver al tema. Entonces, yo no quiero decir por ninguna forma de que el atrio es el cuerpo, de que el lugar santo es el alma y que el lugar santísimo es el espíritu, porque eso no lo dice la Biblia. Yo no quiero decir esto, ¿ya? Por ninguna forma, para que no crean que estoy diciendo eso. Pero sí quiero hacer una comparación de que el templo de Dios tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y que no en todas las partes del templo estaba la presencia tácita de Dios. ¿Dónde estaba la presencia tácita de Dios? Donde no podía entrar nadie si no era fulminado, y donde entraba el sacerdote una vez al año, y para poder entrar tenía que purificarse, porque si no se purificaba, moría. De tal punto que muchos de ellos entraban amarrados, porque muchos de ellos no estaban a cuentas con Dios y morían por entrar impuros a la presencia de Dios. ¿Cuál era ese lugar? ¿El atrio? No, sino era el lugar santísimo. ¿Podía entrar el sacerdote en el atrio? Sí. ¿Podía entrar en el lugar santo? Sí. ¿Pero podía entrar cuando él quisiera al lugar santísimo? No. Solamente podrían entrar los sumos sacerdotes. Y una vez al año, que cuando Dios lo estipulara, y santificados, completamente santificados. Entonces, vemos de que la presencia tácita de Dios, donde no podía entrar nada más que la presencia de Dios y a quien Dios se lo permitiera, era el lugar santísimo. Pero el templo completo, el atrio y el lugar santo, todo era llamado templo de Dios. Pero la presencia tácita de Dios solo estaba en el lugar santísimo, pero toda la estructura era llamado templo de Dios o el tabernáculo de Dios. Lo mismo pasa con el creyente. Dios nos llama, en este versículo bíblico, en 1 Corintios 6, del 16 al 20, Dios llama al creyente completo, espíritu, alma y cuerpo, lo llama templo del Espíritu Santo. Pero eso no significa que la presencia tácita de Dios está en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ya vimos de que hay muchos versículos bíblicos de que nos dicen de que en el cuerpo mora el mal, de que veo otra ley en mis miembros. Vimos también de que Pedro dice de que las concupiscencias batallan contra el alma. Los malos deseos batallan contra el alma. Entonces, ¿cómo Dios va a estar ahí en el alma? ¿Cómo Dios va a estar en el cuerpo? Entonces, aunque el cuerpo, el alma, es llamado templo de Dios, porque ciertamente lo es, pero no significa necesariamente que la presencia tácita de Dios está en el alma y en el cuerpo, porque ya vimos bíblicamente que no está la presencia tácita de Dios en el alma y en el cuerpo. Pero sí hemos visto muchos argumentos bíblicos para decir con seguridad de que la presencia de Dios tácita está en una parte que es el espíritu. Cuando ustedes lean en las Escrituras lo engendrado de Dios, lo nacido de Dios, es un sinónimo de la nueva creación. Se está refiriendo al espíritu, al hombre nuevo, a la nueva criatura. Son sinónimos. Entonces, ahí habita Dios, ahí está la presencia tácita de Dios, y ahí no puede entrar un demonio.
imposible. En eso sí, vamos a concluir que ahí no puede entrar un demonio, y hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso, de que lo que es nacido de Dios, el maligno no le toca, lo que es engendrado de Dios, el maligno no le toca, no puede pecar, etcétera, etcétera. Está hablando del Espíritu, de la nueva criatura, donde habita el Espíritu Santo. Aunque el alma y el cuerpo, ¿cierto?, es llamado templo del Espíritu Santo, la presencia tácita de Dios está en lo más interior, en el Espíritu. Por eso que uno habla de que Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por eso Jesús le dice a los fariseos sepulcros blanqueados: limpiáis lo de afuera del vaso, pero no limpiáis lo de adentro. Si limpiáis lo de adentro, automáticamente se limpiaría lo de afuera. Porque por eso Dios parte de adentro, porque de adentro, de lo más interior del hombre, ejerce influencia. Entonces, ciertamente nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero la Biblia nos exhorta muchas veces en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, a mantenernos puros, a purificarnos, a limpiarnos de toda contaminación de espíritu, de carne, etcétera, etcétera, porque es nuestro deber mantener el templo de Dios santificado, a través de la liberación, a través del arrepentimiento, a través de andar en las cosas del espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, mi deber es mantener mi alma purificada, sacar las contaminaciones que hayan en mi alma y librarme de las contaminaciones que hayan en mi cuerpo, usando la influencia del Espíritu. ¿Amén? Espero que lo haya explicado de la mejor manera posible, amados y amadas, ¿ya? Por ejemplo, ese versículo que yo les estaba diciendo, en 2 de Corintios 7:1, que es un versículo que ya nos mencionó ¿cómo se llama?, pastora en la mañana. En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces, aquí Pablo, ¿a qué se está refiriendo con limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? Está hablando de santificar nuestro espíritu, si ya hemos visto que nuestro espíritu no se puede contaminar. Vimos claramente de que está hecho a la imagen de Dios en santidad, en justicia y en verdad. ¿Estará hablando Pablo, cierto, diciendo de que tenemos que limpiar nuestro espíritu? No, porque nuestro espíritu está hecho a la imagen de Dios. Ya hemos visto hartos versículos bíblicos que no puede pecar, que no peca y que el maligno no le toca el espíritu. Entonces, ¿estará diciendo que hay que limpiarse nuestro espíritu o estará hablando de espíritus demoníacos? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, que obviamente está hablando de la vieja naturaleza, y de espíritu. Por lo tanto, si no está hablando de limpiar el espíritu del hombre, porque ya está limpio, ¿cierto?, y no se puede contaminar bíblicamente hablando, está hablando de espíritus, de limpiarme de contaminación de espíritus demoníacos. Y aquí vemos una exhortación a ministrarnos liberación, a limpiarnos de contaminación espirituales. ¿Cierto? Yo creo que sería muy provechoso si pudiéramos tener mucho más tiempo para hablar de las causas de contaminación espiritual, cómo operan los demonios, etcétera, etcétera. Hay muchos temas para ver, las maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Pero, dado por el tiempo, vamos a ver esto y yo creo que a poner un fundamento, quizás bíblico, para que Dios empiece a hacer la obra que quiere hacer o quizás continúe la obra que ya empezó en nuestras vidas quizás hace mucho tiempo. Ya. Entonces, está claro de que cuando habla del templo del Espíritu Santo, de que somos templo del Espíritu Santo, no está hablando de que por el hecho de que la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo, nada puede entrar al templo. Vemos de que la presencia tácita de Dios opera en el Espíritu. Por lo tanto, es nuestro deber mantenernos descontaminada nuestra alma y nuestro cuerpo. Por lo tanto, este versículo bíblico no es un argumento válido para decirle que el cristiano puede tener demonios. El cristiano puede tener demonios, hermanos. Puede ser influenciado por demonios en su cuerpo, en su alma. Y eso no tiene ninguna contradicción bíblica a que el cristiano sigue siendo templo del Espíritu Santo, porque la presencia tácita de Dios está en el Espíritu. Así como el atrio podía ser contaminado, el lugar santo podía ser contaminado, y vemos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento que muchas veces fue contaminado, pero cuando alguien entraba al lugar santísimo en las condiciones que no debía, por ejemplo, los hijos de Aarón fueron a ofrecer incienso que Dios no les mandó, y ahí recién fueron fulminados. No cuando estaban entrando por el atrio, no cuando estaban entrando por el lugar santo, sino cuando se atrevieron a entrar al lugar santísimo.
Así, un demonio jamás va a poder entrar al templo de Dios o al lugar tácito de Dios, que es el Espíritu. Porque ahí está la presencia de Dios y cualquier maldad va a ser fulminada, solamente por la presencia de Dios. Pero el alma y el cuerpo sí pueden ser contaminados. La carne tiene influencia, vimos ya bíblicamente de que la carne tiene influencia sobre el alma, batalla contra el alma, y ciertamente tiene influencia sobre el cuerpo. Y los demonios tienen influencia sobre la carne si nosotros le abrimos la puerta. Si nosotros persistimos en la carne, tarde que temprano, puede ser que entre un demonio. A veces, muchas veces, les echamos ¿cómo se llama? La culpa a los demonios, y muchas veces no son los demonios, a veces es nuestra carne, ¿ya? Por eso no todo es demonios, pero sí hay que saber de que el cristiano puede estar susceptible a una contaminación demoníaca, y más aún, tener la esperanza y la fe de que Dios nos quiere libertar, nos da las herramientas para ser libres, en el sacrificio del Señor Jesucristo y en su nombre. Bueno, y aquí viene, ¿cierto?, un resumen que creo que ya lo acabo de mencionar. Vamos a ver el tercer argumento que se usa, ¿cierto?, para decir que un cristiano no puede tener demonios, que es Juan 8, del 31 al 36. Que es principalmente el versículo donde el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero lo vamos a leer con todos los versículos que salen ahí. Juan 8, del 31 al 36, dice lo siguiente: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo es el que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuál es el argumento que se usa en este versículo bíblico? Dice, este versículo bíblico dice de que si hemos sido libres por la verdad al convertirnos, y si Jesucristo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres, lo que quiere decir que tenemos una libertad de Satanás absoluta y verdadera, y no podemos ser contaminados por Satanás ni sus demonios. Vamos a ver qué es lo que realmente dice el versículo bíblico. Primero, aquí el Señor Jesucristo está hablando derechamente del pecado. Dice que seremos libres del pecado. ¿Ya? ¿Por qué somos libres del pecado? Miren, vamos a leer Romanos 6, 14 al 23, ¿cierto? Que es el versículo que está ahí, y lo vamos a analizar un poco. Romanos 6, 14 al 23, por eso que el pastor les dijo, ¿cierto?, en la mañana, de que leamos de Romanos 6 a Romanos 8, ¿cierto? Porque ahí habla especialmente de las dos naturalezas y cómo opera cada una de ellas. Romanos 6, 14 al 23, dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Le voy a leer desde el versículo 22 al 23. Más ahora, librados del pecado, y aquí tiene relación con lo que habla el Señor Jesucristo en Juan 8. Librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo dice sois libres del pecado? Y aquí Pablo después dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 12 que ya vimos, dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo el mismo Pablo dice en unos versículos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero unos versículos antes dice, no reine el pecado en ustedes, dando a entender que el pecado puede reinar en nosotros, que fue el versículo bíblico que ya vimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde que tú naces de nuevo, porque
cuando el hombre dice que estaba muerto en delitos y en pecados. Por lo tanto, el señorío del hombre era el pecado, o es el pecado, el señorío del hombre, el que gobierna, el que domina, el que tiene embaucado completamente al hombre porque está muerto en delito y en pecado. Cuando tú eres salvo, viene la vida de resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Y naces de nuevo. Tienes una nueva criatura, la vida de Dios, la vida de la resurrección de Jesucristo, está en ti y el pecado pierde ese señorío. Porque ya no te puede matar eternamente, porque ahora tienes vida eterna. Por lo tanto, su poder, ¿cierto?, fue quitado por el sacrificio de Jesucristo. Tenemos esta vieja naturaleza, sí, pero hemos sido librados del pecado, completamente, en la nueva naturaleza. Entonces, por eso dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no tiene ese señorío. Pero yo puedo decidir en dejarme gobernar por el pecado si me someto al pecado. Pero ya tengo la vida eterna. ¿Ya? Entonces, vemos de que en ese sentido el pecado no se enseñoreará de vosotros. No significa que el cristiano no puede pecar, sino que significa de que el dominio, la identidad del ser humano, que era el pecado y la condenación eterna, ahora la identidad en un cristiano cambia y la identidad es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Todavía está su naturaleza carnal? ¿Puede caer en pecado? Ciertamente sí. ¿Eso trae consecuencias? Claro que trae consecuencias, pero ya tenemos la vida eterna, por eso que tenemos entrada abierta al trono de gracia y nos podemos arrepentir y alcanzar oportuno socorro. Y eso es parte de la benevolencia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Amén, amados? Amén. Espero haberlo explicado lo más claro posible, amados y amadas. Entonces, lo que realmente quiere decir, ¿no es cierto?, en Juan 8, 31 al 36, es de que realmente hemos sido libres del pecado, de este señorío. No está hablando necesariamente de Satanás, sino que el Señor Jesucristo está atacando la raíz que le permitió a Satanás tener dominio sobre el hombre. Por eso que les explicaba yo antes, ¿cierto?, de que Dios siempre ataca la raíz. Dios no va a estar cortando ramas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos entretenemos cortando ramas y no vamos a la raíz. Por eso es importante entender el principio del espíritu y la carne, porque es de lo que más habla, especialmente el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere cortar la raíz, quiere enseñarnos a mantenernos libres. No es voluntad de Dios que un cristiano tenga demonios. Dios quiere que nadie tenga demonios. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que pagar un precio altísimo, dando su vida para que seamos libres. Entonces, cuando yo me dejo contaminar por un demonio, ¿cierto?, estoy menospreciando ese sacrificio. Pero Dios es grande, fiel y justo en misericordia, que nos quiere ver libres y nos quiere libertar, y además nos da las herramientas para ser libres. Entonces, realmente, ¿cierto?, realmente aquí está hablando de la raíz del pecado. Jesús vino a cortar la raíz, vino a cortar el problema de raíz. ¿Cómo derrotó Jesús a Satanás? Y esta es una enseñanza que yo di hace un tiempo atrás, ¿cierto? ¿Cuál fue el arma de guerra espiritual? ¿Cuál es el arma de guerra espiritual más efectiva? Porque muchas veces andamos tirando lanzas, flechas por el aire, ¿cierto? Y al principado que está ahí le tira una flecha, una lanza espiritual y todo lo demás. ¿Cuál es el arma principal que usó Jesús para vencer a Satanás? La cruz. No una cruz física, ¿cierto? Y le dijo, así como lo hacen, ¿cierto? La cruz. Dice en Colosenses 2, versículo 15, de que, y despojando los principados de las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay una versión, que es la versión textual, que dice, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces, la cruz, no la cruz física, el palo, ¿cierto? Sino que la cruz en el sentido de lo que él hizo en la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Obediencia y amor absoluto al Padre. Primero que todo, un amor y una obediencia absoluta al Padre. Un negarse a sí mismo, como dice, ¿cierto?, en Filipenses 2, del 5. Dice que él no
tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, etcétera, etcétera. Negación, o sea, amor, obediencia, negarse a sí mismo y morir, que es lo que nos hablaba el pastor en la mañana. Esa fue el arma más efectiva con que venció a todos los principados y potestades. Porque dijo, y venciendo los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa fue el arma más efectiva, y es el arma más efectiva que tenemos que usar nosotros. Si Jesús usó esa arma para darle el golpe letal a Satanás, es el arma que deberíamos usar nosotros para darle el golpe letal a Satanás en nuestras vidas o en la vida de otros. La cruz. ¿Y qué significa la cruz? Negación. Morir a nuestra carne. Negarnos a nosotros mismos. Por servir a Dios, por servir a los demás. Negar nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Que vuelvo a reiterar, no solamente tienen que ver con el tema del sexo, ¿cierto? Sino con el tema de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez, del enojo, de la rebelión. Negarme. Cuando yo me estoy negando, estoy usando la cruz, porque la cruz es símbolo de negación, es símbolo de muerte. Yo muero a mí mismo, muero a mi carne y vivo para Dios. Amén, amado. Entonces, esa es el arma más efectiva. Entonces, Jesús está hablando aquí no necesariamente de echar fuera a Satanás, aunque sí tiene relación este versículo bíblico en Juan 8, el 31 al 36, sino que está hablando de el pecado. Y además dice de que seréis verdaderamente libres cuando permanecemos en la palabra, cuando somos discípulos y empezamos a inmiscuirnos en la palabra de verdad. Eso nos va a dar libertad. Por eso es que es importante las escrituras, pero como, ¿cierto? Como uno puede ver, ¿cierto? El tema, un termómetro, ¿cierto? O un indicador, si es que estoy estudiando bien las escrituras, es el fruto que estoy dando. Si está incentivando mi carne, arrogancia, religión, juzgar a los demás, etcétera, etcétera, eso debe ser un termómetro, una alerta, ¿cierto?, de que no estoy estudiando bien las escrituras. Porque debo estudiarlas con un corazón recto, con un corazón humilde, con ser pobre de espíritu, ¿cierto? Entonces, como dice en 1 Juan 2:14, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios hace morada en nosotros, no es solamente memorizarla. Cuando la palabra de Dios hace morada en ti o permanece en ti, cuando tiene efecto sobre tu vida. Cuando tiene influencia sobre tu vida. Cuando el estudio que estás viendo, por ejemplo, o el versículo bíblico que estás viendo que dice, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia, tiene efecto, cambia tu carácter. Direcciona tu forma de responderle a tu esposa. Direcciona tu forma de tratarla, de mirarla, de verla. Cuando habla de la responsabilidad del padre sobre los hijos. Cuando empieza a guiar, a direccionar, a corregir, a enderezar mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vemos de que realmente tiene un efecto y que ahí está permaneciendo la palabra y ahí vencemos al maligno. ¿Amén? Bueno, creo que me he estado demorando mucho, voy a tratar de apurarme un poco, amados, llamadas. Bueno, en Mateo 8:16, ¿cierto? Se llama el mismo Señor Jesucristo, ahí dice de que echó a muchos demonios usando la palabra, por medio de la palabra. Y hay un versículo bíblico que está en el Salmo 107, sí, en el Salmo 107 dice que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces vemos de que Juan 8, el 31 al 36, no está hablando de que hemos recibido una libertad así como absoluta de Satanás, ¿cierto? Y que no pueden entrar demonios al creyente. Está hablando de la libertad del pecado, de la raíz. Somos libres del pecado. El pecado ya nos enseñorea de nosotros, porque ahora la vida de Dios está sobre nosotros y ya tenemos vida eterna. Entonces, el cristiano, aunque peque, como dice en 1 Juan 2:1, ¿cierto? Puede ser perdonado y debe correr a los pies de Cristo para ser perdonado, como dice en 1 Juan 1 también, ¿cierto? Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué podemos acceder a ese perdón constante? Porque el pecado ya nos enseñorea sobre nosotros. Porque ese señorío fue quitado por medio del sacrificio de Jesucristo.
porque ahora vivimos, pasamos de muerte a vida. ¿Amén, amados? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahí está la conclusión, después ustedes la pueden revisar con más tiempo, yo les voy a compartir se llama PPT, ¿cierto? Vamos a ver el cuarto argumento, que creo que es el penúltimo. Primera de Juan 4:4, que también es un versículo bíblico que yo estuve investigando, ¿cierto? Que es uno de los que más se usa para argumentar que el cristiano no puede tener demonios. Vamos a ver Primera de Juan 4:4. Dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan? Dice, aquí dice de que somos de Dios, que no somos del diablo, que no somos de nadie más, y es más, dice que somos de Dios y ya hemos vencido a Satanás en pasado y a sus demonios, ¿cierto? Por lo tanto, no pueden vencernos o contaminarnos. Vamos a ver lo que realmente dice. Es verdad, hermanos, que Satanás está vencido por el Señor Jesucristo. Y hay muchos versículos que hablan de eso, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Y uno de esos es el que está en Colosenses 2:15, que yo ya se lo decía, ¿cierto? De que él, despojando a los principados y las potestades, los venció en la cruz. ¿Ya? Hay más versículos bíblicos, ¿cierto?, que hablan de la derrota de Satanás por el Señor Jesucristo. Ustedes los pueden ver ahí después, Juan 12:31 o Juan 16:11, donde dice de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado o que no tiene nada en mí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, independientemente que vemos eso, vemos algunos versículos bíblicos que hablan de que, aunque está vencido, ¿cierto?, aún falta o aún tiene que completarse algo, que esto ya lo explicamos y que lo voy a pasar lo más rápido posible. Pero voy a leer el argumento bíblico. Hebreos 10, 12 al 13. Dice lo siguiente. Dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, está hablando de Jesucristo, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿cómo aquí dice de que aún falta un tiempo en que todos los enemigos de Jesús sean puestos por estrado de sus pies? Y a la vez vemos de que hay versículos bíblicos que ciertamente dicen que Satanás y todos sus demonios están vencidos, pero vemos otro versículo bíblico que nos dice que aún faltan que sus enemigos todos sean puestos por estrado de sus pies. Es por eso, porque, como les explicaba, ¿cierto?, es una realidad espiritual. Ciertamente Satanás está vencido, sus demonios también están vencidos. Si no estuviesen vencidos, usted no tendría cómo ser libre. Por más que reprendiera a Satanás, que usara es por causa de que está vencido, de que usted puede ser libre. Pero falta de que esa victoria que está hecha en el reino espiritual sea manifestada a su realidad temporal o a esta realidad, a esta naturaleza. Yo soy libre en Cristo Jesús porque mi espíritu está libre. Mi nueva criatura no tiene nada con Satanás. Pero yo necesito trasladar esa promesa que está en mi espíritu a mi realidad presente. Y eso se hace a través de la fe. Entonces, a través de la fe yo traslado lo espiritual a lo natural. Porque lo espiritual debe estar conectado a lo natural. Yo no puedo ser místico, ¿cierto? Pensar de que lo espiritual es algo místico, ¿cierto? Y lo natural es otra cosa. Dios desea que lo espiritual esté conectado a lo natural, y esa conexión se establece por medio de la fe. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, ¿cierto?, necesito trasladar esa libertad, ¿cierto?, que Dios nos ha dado. Por lo tanto, que aquí diga de que hemos vencido a Satanás en tiempo pasado, no está diciendo que no podemos ser contaminados por demonios. De ninguna manera. Primera de Juan 4:4, ¿cierto?, que es el versículo que estábamos viendo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, cuando dice de que los habéis vencido y está hablando en pasado, no está diciendo de ninguna manera de que fuisteis vencedores una vez y ya Satanás no puede hacerles nada. No es así. Ya hemos visto bastantes argumentos bíblicos para saber de que Satanás sí tiene influencia sobre nuestra carne. Pero para explicarlo aún más profundamente, cuando habla en el pasado, está hablando de lo que hizo Dios.
en nuestra vida. Y uno de los ejemplos, hay más, pero uno de los ejemplos es cómo la Biblia dice que Jesucristo venció a Satanás, pero a la vez la misma Biblia, en Hebreos 10, dice de que aún falta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vemos de que esta realidad en el eterno presente de Dios necesita ser trasladada a una realidad cronológica, que obviamente se va a completar en la venida del Señor Jesucristo y al término del reinado milenial, cuando ya todos los enemigos van a ser deshechos, incluyendo Satanás, incluyendo la muerte. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Cuando el hecho que es muy conocido como el juicio ante el trono blanco, donde ya Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre y todo lo que nos hallaron escritos en el libro de la vida. ¿Amén? Bueno, entonces, conociendo eso, Primera de Juan 4:4 no es un argumento válido para decir que el cristiano no puede tener en nosotros. Entonces, vamos a seguir. El mismo versículo de 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces dicen, no, aquí dice de que Dios está en nosotros, por lo tanto hemos vencido. Claro, ya hemos visto dónde está Dios en nosotros, dónde está la simiente que es Jesús, ¿cierto? Porque la simiente de Abraham, como yo creo que ya todos saben, es la persona de Jesucristo. ¿Y esa simiente dónde está? En el Espíritu. El mismo, ¿cierto? El mismo libro de Primera de Juan 3:9, que es un versículo que ya habíamos visto, dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. La simiente que es Jesús está en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dice, si guardáis mis mandamientos, vendré yo y mi Padre y haremos morada en él. Ahí está hablando, ¿cierto?, de que Dios habita dentro del creyente. Cuando la palabra de Dios nos transforma, nos hace nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, que diga acá de que el que nosotros está es mayor que el que está en el mundo, no está diciendo de que porque Dios está en nosotros no pueden entrar demonios. Porque cuando dice de que Dios está en nosotros, sabemos ahora bíblicamente que está hablando ¿dónde está? En el espíritu. No en el alma y no en el cuerpo, sino en el espíritu. Por lo tanto, el alma y el cuerpo están susceptibles a contaminación demoníaca. ¿Por qué nos exhortaría las Escrituras, ¿cierto?, a luchar por nuestra libertad? En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué exhortar esa palabra a los cristianos, ¿cierto?, si Satanás no pudiera contaminar a un cristiano? ¿Para qué decirle, cierto, eso? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, se irá de vosotros. ¿Para qué darle esa exhortación a unos cristianos si en realidad no podían ser tocados por Satanás, como mucha gente cree? Entonces, vemos de que en el contexto bíblico, ¿cierto?, está hablando de que, claro, el diablo no puede contaminar el espíritu, porque ahí está Dios, ahí está la simiente, ahí está el Espíritu Santo. Pero sí puede ejercer influencia si nosotros lo dejamos sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, este versículo bíblico, cuando dice de que Dios está en nosotros le hemos vencido, está hablando justamente todo lo contrario, de que porque Dios está en nuestro espíritu, debemos nosotros, ¿qué cosa? Vencer, tomar esa victoria y ejercerla sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo para que Satanás huya. Y declarar de que no tiene dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Que es lo que preguntaba la hermana Claudia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al principio. Nosotros tenemos esa autoridad porque Jesús vive en nosotros. Porque hemos pasado de muerte a vida, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? A través del perdón. Alcanzando el perdón de Dios, ya Satanás pierde todo derecho legal. Hay un estudio que es muy lindo que habla de la necesidad del arrepentimiento en la liberación. Es eventualmente necesario el arrepentimiento en la liberación. Yo le puedo reprender demonios, los pastores le pueden reprender demonios, un apóstol puede venir, ¿cierto?, a reprenderle demonios y tirarle un manto encima, quizás tirarle sal o aceite, un montón de cosas que de repente hacen, ¿cierto? Pero no saca nada usted si usted no alcanza el perdón de Dios, porque el perdón de Dios te hace estar en la vida de resurrección de Jesucristo y te pasa de la muerte, donde opera Satanás, a la vida, donde opera Dios. ¿Amén? Bueno, espero que haya quedado un poco claro. Estoy siendo muy rápido, hermano. Yo siempre
tomo más tiempo para explicar esto un poco más lento y leer todos los versículos bíblicos. Bueno, vamos a continuar con el quinto argumento que es usado para decir que el cristiano no puede tener demonios. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Vamos a leer. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces dicen, este versículo dice que Dios no se mezcla, ¿cierto? Y que no tiene ningún acuerdo o concuerdo para habitar en el mismo creyente con algún demonio. ¿Ya? Entonces dicen, acá está claro, ¿cierto? Dice de que qué concordancia tiene Cristo con Belial, de que somos templo del Espíritu Santo, entonces no puede haber un demonio donde está Dios. Primero, ¿cierto? Ya vimos de que no es un lugar físico que comparte la naturaleza espiritual con la naturaleza carnal. Y bíblicamente vemos de que el cristiano tiene dos naturalezas. Entonces, no hay cómo desargumentar eso. Entonces, del hecho de que ya tengas una naturaleza pecaminosa y una naturaleza divina, ¿cierto? No es que se estén mezclando por estar dentro de ti, porque no es un lugar físico, es una influencia espiritual del engendro de muerte y de la vida de Dios, de la naturaleza divina, como vimos en Primera de Pedro, ¿cierto? O en Segunda de Pedro. Entonces, vemos de que, primero que todo, ¿cierto? Si habita un demonio en la naturaleza carnal, no se está mezclando con Dios, porque es otra naturaleza. Para intentar explicarlo, es otra dimensión, que no se mezclan, porque Dios, como Pablo dice, ¿cierto? En Romanos 7 dice que en mi naturaleza carnal no habita el bien, no mora el bien. Entonces Dios no tiene nada que ver con la carne y es más, aborrece la carne, como lo decía el pastor. Dios aborrece la carne, no está de acuerdo con nada de la carne, no usa la carne. Dios usa el espíritu, opera a través del espíritu y en el espíritu, y de ahí ejerce influencia sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, primero, Dios no tiene ninguna comunión con el diablo. El mismo Señor Jesucristo, en algunos versículos, como en Juan, ¿cierto? 14:30, dice que el príncipe de este mundo o el príncipe de las tinieblas no tiene nada en mí. Dios no tiene nada que ver, ¿cierto?, con Satanás. Ahora, sabemos que Dios mora en la nueva criatura. Por lo tanto, cuando dice de que Cristo no tiene ninguna concordancia con Belial, ¿cierto? Eso es cierto, es una verdad bíblica. Pero que un demonio puede influenciar sobre un creyente o estar, ¿cierto?, en quizás un área de un creyente, no quiere decir que Dios está compartiendo ese lugar con él, porque son dos naturalezas diferentes. Y soy yo quien me dejo dominar o por la divina o por la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Estoy explicándolo rápido, amados hermanos, porque ya hemos visto bastante argumento bíblico. ¿Ya? Ya, ahí está. Además, amados hermanos, si usted quiere hacer un análisis quizás un poco simplístico de este texto bíblico, Pablo está haciendo una exhortación a no unirse a yugo desigual. Si realmente este argumento para decir de que, aquí dice ninguna concordancia de Cristo con Belial, ¿cierto? Si realmente este versículo fuese así, que no lo es, ¿cierto? Pero si fuese así, ¿por qué Pablo está exhortando a no unirse a un yugo desigual? Si según este argumento sería imposible mezclarnos con un yugo desigual, porque Dios habita dentro de nosotros, somos templo, ¿cierto? Por lo tanto sería imposible mezclarme con un yugo desigual o con los ídolos, como dice aquí, o con Belial. ¿Por qué Pablo nos exhorta a no hacerlo si realmente fuese imposible? Entonces, el mismo versículo bíblico contradice este argumento. Porque parte exhortando a que no hagamos esto.
Y eso obviamente está dando la puerta a que el cristiano puede hacerlo si quisiera. Pero obviamente no es la voluntad de Dios que lo haga. Pero está esa posibilidad. Entonces, por eso, hermanos, no es un argumento válido decir de que, porque aquí dice de que Cristo no tiene ninguna concordancia con Belial, ¿cierto? Es decir, de que no pueden entrar demonios, sino aquí está exhortando justamente a no unirnos a un yugo desigual, o no unirnos con los infieles, porque si no vamos a estar concordando con Belial y con sus demonios. Hay muchos teólogos que creen de que Belial podría ser un sinónimo del mismo Satanás. Entonces, si Pablo está exhortando a no hacerlo, ¿cómo nosotros vamos a argumentar que es imposible que pase? ¿Para qué Pablo desgastarse en hacer esta exhortación si él hubiese sabido que era imposible? Y vemos de que esta exhortación no solo está aquí, sino en la mayoría de los versículos bíblicos que hemos visto. ¿Amén? Conclusión. Bueno, la conclusión está más o menos larga. El cristiano posee dos naturalezas. Lo que es nacido del hombre, ¿cierto?, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y lo que es nacido de Dios. La Biblia nos exhorta innumerables veces a negar la carne, a morir a nosotros mismos, a morir a la carne, a vivir en la vida nueva, a vivir en el hombre interior, a vivir en la nueva criatura, y eso requiere esfuerzo, requiere una actitud, requiere una acción. No es que yo soy salvo y ya soy espiritual y moro en el espíritu, no. Requiere esforzarme, requiere esfuerzo, requiere lucha. Y esa lucha, hermano, es la que forma carácter. La mayor escuela que tú tienes para ser formado en la imagen de Cristo es la lucha contra tu propia carne y luchar por andar en las cosas del Espíritu. Eso va a formar tu carácter. El carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Porque, ¿saben ustedes cuál es el propósito principal de Dios con tu vida? ¿Te has preguntado cuál es el propósito que para Dios es más importante? Porque Dios tiene prioridades, amados. Hay muchas cosas que son importantes para Dios, pero no necesariamente todas tienen el mismo grado de importancia. Y cuando no entendemos eso, muchas veces tergiversamos algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Y no logramos entender algunas cosas. Dios tiene prioridades. Entonces, te has preguntado de todos los propósitos que Dios tiene contigo, porque Dios tiene muchos propósitos con nosotros, personales, como iglesia, como congregación, como humanidad, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? El propósito principal que Dios tiene contigo, ¿cierto?, es formarte a la imagen de su Hijo. Y lo dice innumerables veces. Uno de los versículos, ¿cierto?, que más se usa, que está en Romanos 8, ¿cierto?, dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Pero el versículo que sigue dice, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito principal es formarte la imagen de Jesucristo, y por eso que aún nosotros tenemos la naturaleza carnal en nosotros, porque es necesario aprender a luchar, aprender a negarla. Y ciertamente esta naturaleza carnal podría ser contaminada con demonios, como hemos visto hasta ahora. Entonces, no hay evidencia, no hay argumento bíblico, ¿cierto?, que pueda ser usado realmente para decir que un cristiano no puede ser contaminado con demonios. Uno de los argumentos que más se usa es que el cristiano, ¿cierto?, es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, como es templo del Espíritu Santo, Dios no comparte nada con nadie. ¿Cómo va, ¿cierto?, a compartir, ¿cierto?, el mismo espacio con un demonio? Vimos primero que son dos naturalezas diferentes, ¿cierto? La espiritual y la carnal, y que Dios no tiene nada que ver con esa naturaleza, pero independientemente de eso, habitan dentro del creyente, o ejercen influencia dentro del creyente. Y la presencia tácita de Dios está en el espíritu del hombre. No está en el alma, no hay ningún pasaje bíblico que diga de que Dios habita en el alma, y no hay ningún pasaje bíblico que Dios habite en la carne. Ni tampoco hay pasajes bíblicos que diga de que el deseo de Dios es habitar en el alma, o que el deseo de Dios es habitar en el espíritu. No lo dice. Lo que sí dice es que Dios quiere influenciar sobre el alma y sobre el cuerpo. Dios quiere ejercer influencia. Y de eso lo vamos nosotros a permitir por medio de la fe. Y la fe requiere muchas cosas. Humildad,
mansedumbre, sencillez de corazón, arrepentimiento y muchas otras cosas más. Entonces, ciertamente, hermanos, no hay argumento como para decir que un cristiano no puede tener demonios. Otro argumento que quizás yo, ¿cómo se llama? No lo puse acá porque no hay un texto bíblico como para intentar verlo, ¿cierto? Es que en el momento que el cristiano recibe al Señor Jesucristo y dice, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Todos los demonios salen corriendo y se van y el cristiano queda totalmente libre. No hay ningún versículo bíblico para intentar respaldar una cosa así. No lo dice. Obviamente que cuando hay una conversión, obviamente muchos demonios van a salir, pero no todos. Especialmente los que están arraigados más profundamente en nuestras vidas, que son justamente los más peligrosos. Soberbia, arrogancia, amargura, temor. Entonces, miren, amados, es una lástima, ¿cierto?, que no tengamos tiempo como para ver las causas de contaminación espiritual, ¿cierto?, y todas las cosas, porque cuando uno ve ese tipo de estudios, ¿cierto?, uno puede dar luz de que quizás, ¿no es cierto?, alguna de las cosas que me ha tocado vivir, puede ser que haya abierto una puerta para que quizás lo que estoy viviendo sea un demonio. Esto no significa que todas las cosas que has vivido son demonios, como ya vimos, ¿cierto? No todos demonios. Siempre tenemos que atacar la raíz, la carne, lo que provocó o lo que puede haber provocado la entrada de un demonio. Pero es importante estar abiertos a la posibilidad de que puede ser que algunos aspectos de nuestra vida estén siendo influenciados por demonios y que Dios nos quiere libertar, hermanos. Si Dios ya ve todo esto, si Dios sabía que nosotros estábamos mezclados con los demonios, mezclados con Satanás, mire, para terminar, y ahora sí que no, es verdad que voy a terminar, hermano, discúlpenme, pero en Efesios 2, ¿cierto? Dice, en Efesios 2:2 dice, el que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dice que en otro tiempo, antes de nuestra conversión, anduvimos conforme a la condición de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren, hermanos, lo importante que dice este versículo bíblico. Cuando nosotros estamos bajo la potestad del príncipe del aire, el versículo 2 dice cuando estamos bajo la condición de este mundo, pero el versículo 3 explica qué es estar bajo la condición de este mundo. Dice, vivir en los deseos de nuestra carne, en el versículo 3, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando, aún siendo cristiano, yo me someto a la carne y hago la voluntad de la carne, la voluntad de mis pensamientos, ando en los deseos de la carne, me estoy sometiendo otra vez, o estoy abriendo la puerta otra vez para los demonios. ¿Por qué? Porque Pablo dice de que en otro tiempo anduvimos bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y ahí está hablando de los cristianos rebeldes que se rebelan en contra de lo que Dios ha hecho o quiere hacer con ellos. Por eso que hay muchas exhortaciones de andar en el espíritu y no andar en la carne. Amén, amados. Voy a dar espacio, amados, para preguntas, amados y amadas. Bueno, hermanos, voy a dar espacio para preguntas. Pregunten con toda confianza. Ahora hay un poquito más de tiempo. Y les ruego que me disculpen por haber hecho este estudio muy rápido, pero realmente lo hice a la velocidad de la luz. Amén, amados. Así que si tienen preguntas, con gusto las vamos a poder responder. Bendiciones, hermano, ¿cómo está? Por acá, hermana Verónica. Bien, hermana, bendiciones. Muchas gracias, hermano, por su enseñanza, ha sido de mucha bendición. Y quería hacerle una consulta que quedó como un poco pendiente en la enseñanza anterior, que a ver si nos podía ayudar un poquito con esas dudas que también muchas veces están, que tiene que ver con que por qué nosotros necesitamos confesar nuestros pecados para poder ser ministrados. Amén.
Mira, es una excelente pregunta y creo que uno la puede responder desde muchos versículos bíblicos. Voy a intentar hablar de dos y a ver si... primero voy a hablar de Colosenses. ¿Ya? Porque Colosenses 2, del versículo 13 al 15, hermanos, es un versículo muy importante porque describe el proceso de salvación del creyente y el proceso de la aplicación del sacrificio de Jesucristo sobre el creyente desde el inicio, o sea, desde una forma, podríamos decir, como cronológica, ¿cierto? Colosenses 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Primer paso de la salvación es recibir el perdón de Dios, pasar de muerte a vida. Aquí el cristiano es cuando nace de nuevo, pasa de estar muerto en delitos y en pecados, y ese proceso, para yo recibir el perdón de Dios, necesito pedirle perdón a Dios primero. Si yo no me arrepiento, ¿qué perdón voy a recibir? Por eso que en Primera de Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es más, dice que si confesamos nuestros pecados, y ahí está hablando de la confesión verbal, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a través de la confesión, yo recibo el perdón, como vimos en Primera de Juan. Por lo tanto, ¿cómo yo recibo acá el perdón? Cuando me arrepiento, cuando verbalizo mi pecado, reconozco mi pecado. Una persona que no reconoce el pecado no va a recibir el perdón completo de Dios. Y si hay cosas que yo no me quiero arrepentir, voy a vivir una vida cristiana limitada. Porque yo mismo estoy limitando la obra de Dios en mi vida. Porque el primer paso es recibir el perdón de Dios. ¿Y cómo voy a recibir ese perdón si no estoy pidiendo perdón? Amén. O si no hay un arrepentimiento sincero. Porque es muy diferente, ¿cierto? Que por ejemplo que yo vaya donde alguien y diga perdóname por si es que te he hecho daño, que yo creo que eso es un perdón falso, ¿cierto? A que yo vaya donde alguien con un reconocimiento verdadero y le diga, oye, perdóname porque te hice daño. Ahí recién yo estoy reconociendo. Entonces, a veces uno dice, ya Señor, voy a pedir perdón por esto, por si es que realmente pequé en esto, ¿cierto? Y tengo que ir yo con un reconocimiento, con un quebrantamiento de espíritu, con un arrepentimiento. Y eso es parte de la obra principal del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? No es darte dones, no es hablar en lengua, ¿cierto? No es darte profecía, ¿cierto? Y no es que seas pastor, no es que seas profeta, no es que seas apóstol, sino que la obra principal del Espíritu Santo es la que dijo el Señor Jesucristo. Él os dará conciencia de pecado, justicia y juicio. Y esas tres cosas que dice pecado, justicia y juicio, es lo mismo que está aquí en Colosenses. Conciencia de pecado es lo que dice el versículo 13. ¿Amén? Conciencia de pecado es lo que dice el versículo 13. El perdón de pecados. El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado para que nos arrepintamos y podamos recibir el perdón de Dios y pasemos de muerte a vida. Primer paso de la salvación. Segundo paso de la salvación. Versículo 14. Quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí está hablando del segundo paso, que a través de yo pasar a nueva vida, se quita el derecho legal que tenía la ley para condenarme, porque Satanás se toma del derecho legal de la ley de Dios para tener derecho legal para entrar en mí, para maldecirme, mis finanzas, mi cuerpo, mi mente, cualquier área de mi vida, ¿cierto? Porque si yo pequé, él dice, yo tengo derecho legal porque él hizo esto, su padre hizo esto, su madre hizo esto, etcétera, etcétera. Yo tengo derecho legal sobre este hijo porque fue consagrado a mí por tal y tal cosa. ¿Amén? Ahí hay un versículo bíblico que está compartiendo, ¿cómo se llama? Marcela, el Salmo 32, del 3 al 5, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Por lo tanto, es necesario confesar, no callar, es necesario confesar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Romper el derecho legal, que es lo que hizo Jesucristo. Versículo 15, y es el que vimos, ¿cierto? Harto, dice, despojando a los principados, los potestades. Entonces, yo no me puedo saltar este proceso. Arrepentimiento, perdón, la vida de Dios rompe y quita el derecho legal, y eso abre la puerta. Ya sin el derecho legal, yo puedo echar fuera a Satanás. Y es lo mismo de la obra del Espíritu Santo, dar conciencia de pecado, justicia,
porque tú no tienes esa justicia, pero hubo otro que sí la pagó por ti, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el orden en la Biblia es esencial. Hay un orden: conciencia de pecado, arrepentimiento, alcanzar el perdón de Dios, romper el derecho legal cuando yo renuncio, ¿cierto?, a todas estas maldiciones, a todas esas actividades. Quizás quemo cosas que tengo que sé que son de maldición, que son parte de mi pecado, dejo ciertos hábitos, etcétera, etcétera. Estoy rompiendo el derecho legal que le abrió la puerta a Satanás a mi vida. Ya tengo el perdón, pero ahora tengo que romper el derecho legal. Y finalmente, ahora puedo echar a Satanás. Ese es el orden bíblico. Ahora, ¿cuál es el tema? Que, ¿cierto? Muchos dicen, ya, entonces yo tengo que confesar mis pecados solo a Dios. ¿Y por qué tengo que hablar con un ministro? ¿Cierto? Y ese es el segundo versículo bíblico que les quiero compartir, que está en Hechos 19. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo voy a saber yo, ¿cierto?, si aspectos de mi vida necesitan liberación o no? ¿Cómo voy yo a saber si el problema que tengo es carnal o espiritual? Si no confieso lo que he hecho. Muchas veces hay hermanos, ¿cierto?, que han conversado conmigo y yo les he dicho, hermano, esto, ¿cierto?, es causa de contaminación espiritual. Y ellos no tenían idea. Entonces, por medio de la confesión, ¿cierto?, es que nosotros podemos muchas veces también que un ministro de Dios nos pueda dar luz, ¿cierto? Hay algunos pecados que yo puedo confesar con Dios, ¿cierto?, entre Dios y yo, y decirle, Señor, perdóname y amén. Pero hay algunos pecados donde necesito ministración, donde hay que romper una maldición, donde necesito confesarlos con un ministro de Dios de confianza. Que obviamente yo tenga confianza para poder hablar con él, ¿cierto? Y saber que no me va a juzgar, que no me va a condenar, que no va a andar chismeando por ahí, ¿cierto? Sino que realmente lo va a tomar en el espíritu y me puede ayudar a alcanzar lo que ciertamente Dios ya me ha dado en Cristo Jesús. Hechos 19. Vamos a ver. Hechos 19, versículo 18. Dice: y muchos de los que habían creído venían, ¿cómo?, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿A quiénes? ¿Ellos solos? No, venían ¿a dónde? A los ministros, entre esos Pablo con todos los otros, ¿cierto?, que es probable que hayan estado con Pablo, ¿cierto?, que es probable que hayan sido estos 12 hombres, ¿cierto?, que Pablo encontró en Éfeso, o estos 12 personas que Dios ya, o sea, que Pablo había encontrado en Éfeso y había orado para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, venían como confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Y así ellos fueron iluminados. Oye, ¿sabes qué? Yo hice esto otro, esto fue ¿cómo se llama? Lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi madre, esto es lo que yo practico, ¿se llama?, la santería, rezo esto, tengo esta foto, no, esto es pecado, esto está mal, esto aquí, allá, por tal, porque esto dice en la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, eso les da luz. Venían dando cuenta de sus hechos, venían confesando sus pecados. ¿Con quiénes? Con los ministros de Dios. Vamos a ver el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes, creo que en sus versiones dice artes mágicas, ¿cierto?, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Entonces vemos aquí de que es bíblico y que era una práctica bíblica el confesar los pecados, no solamente en mi intimidad con Dios, aunque esa es la confesión por excelencia, ¿cierto?, obviamente, pero en algunos casos donde necesito, por ejemplo, que alguien me tenga que ministrar liberación, necesito confesar cuál fue la causa. Como nos contaba el testimonio el pastor, ¿cierto? Él tuvo que confesar con otro ministro el pecado que había hecho para poder ser libre. Porque ¿cómo yo voy a ir, ¿cierto?, a decir, mira, hermano, ¿cierto?, quiero ser libre del espíritu del temor. Ya yo voy a arrepentir el espíritu. No, necesito confesar, ¿cierto? O quizás cualquier otro espíritu, ¿cierto? Necesito confesar cuál fue la causa, porque así yo muestro que estoy arrepentido, ¿cierto? Que ya no me identifico con el pecado.
pero muchas veces ciertos pecados traen vergüenza. Y es obvio que nos traen vergüenza, ¿cierto? Pero ¿dónde está la fe? Porque cuando yo he pasado de muerte a vida, ¿cierto? Aunque me puede causar vergüenza, pero lo que me importa a mí es que Dios me perdonó. Es que Dios ya no me condena. Si me condenan los demás, y eso también es una señal de la fe que he depositado en el perdón de Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y más aún si Cristo es el que murió. Entonces, miren hermano, yo cuando he tenido, que ministrar, hay demonios, ¿cierto? Que me han dicho, ¿y qué vienes tú a ministrar si tú eres así, o todo lo demás, o tú, ¿cierto? Has hecho esto, todo lo demás. Y yo digo, sí, es cierto, pero todo eso ya fue perdonado por Cristo, está borrado. Y yo no vengo en mi nombre ni por mi justicia en contra tuya, sino en el nombre de Jesucristo que te venció en la cruz. Y los demonios salen, sin gritar, sin pegar zapateo, ¿cierto? Sino solamente en la fe interna que uno tiene en el perdón de Dios y en el quebranto de Dios. Entonces, aquí vemos una práctica bíblica de la confesión. Yo necesito confesar y es necesario el arrepentimiento que antecede la liberación. Hay más versículos bíblicos, hermanos, pero para no, ¿cierto?, hacerlo más largo, yo creo que quizás con estos dos versículos bíblicos espero que haya quedado claro, amada. Muchas gracias, hermano. Sí, nos quedó súper claro, la verdad. Muchas gracias. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta, amados? ¿Algún otro comentario? Miren, aquí voy a compartir un versículo bíblico que compartió mi esposa, que está en el Salmo 32, 3, 5. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces dice, mientras callé, ¿qué cosa? Estaban todavía ahí todas las consecuencias del pecado. Pero cuando declaré, cuando no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo vino el perdón? Cuando confesó, cuando dejó de callar, dejó de ocultarlo. En el libro de Proverbios dice de que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Amén, amados. Y muchas veces es necesario confesar, hablar con un ministro de Dios, especialmente cuando necesito liberación. Amén. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces muchos ministros nos han defraudado. Han contado toda nuestra vida, ¿cierto?, a otras personas. Mire, yo, ¿cierto?, bueno, aunque toda la gloria es para el Señor, ¿cierto?, pero, por ejemplo, yo con el pastor Beto, ¿cierto?, o con el pastor, Vladimir, ¿cierto?, yo le he confesado muchas cosas que quizás no le he confesado a nadie más. ¿Por qué? Porque yo he buscado mi liberación, ¿cierto? Entonces, es necesario yo buscar ayuda, ¿cierto? Y sacar de las tinieblas este pecado y ponerlo a la luz. Y ahí Él me ha ministrado, ¿cierto?, el perdón de Dios, el amor de Dios y la liberación finalmente. Pero tiene que nacer de un corazón sincero. Una de las muestras de que yo realmente estoy arrepentido es de que saco a la luz mi pecado. Y eso no significa que yo le tengo que contar a todos, oye, yo hice esto, hice esto otro. Sino que cuando necesito declararlo para ser libre, lo hago porque confío en el perdón de Dios y no en lo que dicen las personas. Y como el versículo bíblico que está compartiendo la pastora, creo, ¿cierto?, que está en Juan 20, 23, dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos. Eso no significa que como la Iglesia Católica, ¿cierto?, un ministro de Dios puede perdonar pecados, pero sí somos administradores del perdón que da Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? Muchas veces uno, por medio de declarar, ¿cierto?, porque uno ve a un hermano que realmente está arrepentido, que realmente ha dado frutos de, arrepentimiento, pero aún sigue preso de la culpa y no puede ser libre. Entonces uno declara que ha sido perdonado y esa palabra que uno declara muchas veces le trae la libertad a ese hermano para salir de la culpa. Y uno está remitiendo sus pecados, no perdonándolos, sino remitiéndolos al perdón de Dios. Amén.
aunque este tema es más profundo, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A grandes rasgos, ¿cierto, amados? ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Yo doy las gracias al Señor. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, sí, porque hoy he aprendido mucho, y el hermano que tuvo la duda en la mañana, la aclararon súper bien. Si los apóstoles tenían demonios, entonces se aclararon muchas cosas. Y ahora por lo que dice la hermana es verdad, porque uno tiene que confesar. A través de que uno se queda callado, a veces vienen dolencias de cuerpo. Dicen, mis huesos se secaron, dice palabra. Entonces se aprende bastante. Y se agradece el tiempo que el Señor está dando hoy día. Y sirve para las personas que después lo van a escuchar. Amén. Entonces, así porque yo puedo también transmitir esto, porque nosotros el Señor nos enseña para poder transmitirles a otras personas. Claro que, como decía la mañana, a veces es difícil porque muchas personas no entienden, tienen una ceguera espiritual, entonces, bueno, la oración para que esas personas no... Y uno empieza a ver la humanidad de otra manera y al ser humano de otra manera. Porque uno, como dice, hay un dicho muy del mundo, dice, todos tenemos tejado de vidrio. Y a mí el Señor me perdonó tanta cosa, como yo no voy a poder tener misericordia o ver que la otra persona se cayó, no criticar, no juzgar, porque todos estos estudios sirven. Entonces, de verdad, yo le doy honra y gloria al Señor por lo que está haciendo en este tiempo. A los pastores, a usted, de todos los hermanos que queremos alimentarnos para poder ir aprendiendo. Siempre yo decía, ¿para qué se evangelio? ¿Para qué se brillar? Y yo pensaba que el evangelio era ir a la iglesia, sentarse, alabar. Seguíamos todos iguales, y eso no es, que tiene que haber un cambio. Empieza a tratarnos, y no es porque, como decía esta mañana, ayer que hubo liberación, y después que tuvo su liberación, no es porque no estén juzgando, porque sabe cómo somos, Él nos conoce. Nadie veía ver eso, entonces para que nosotros nos liberemos, tengamos la confianza de poder resolver el problema, la raíz del problema. Entonces, en ese proceso estamos, al menos yo sí, en ese proceso que, a pesar que el evangelio no me lo sé todo, pero de a poquito, para la verdad ir avanzando. No es tarde, no es tarde. Eso, hermano, de verdad que los quiero mucho, los quiero al Espíritu ya. Y a la pastora y usted igual. Cada viernes usted nos enseña. Nos enseña que somos humanos, que todos tenemos defectos, pero para eso estamos ustedes, que el Señor nos utiliza. Eso. Amén, hermana. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, amados. Dios es fiel. Y Él nos ama y quiere darnos esto y mucho más, ¿cierto? Que podamos ser completamente libres. Y hay muchas cosas, ¿cierto? Que lo que estamos viendo en los días viernes, ¿cierto? Ya va como un año, más de un año, ¿cierto? ¿Cierto? Hemos estado hablando de muchas causas que pueden ser justamente causas de contaminación demoníaca o quizás de alguna maldición, entre eso los abusos, mis padres, cómo fueron mis padres, cómo fue mi madre, el rechazo, un montón de cosas que muchas veces nos marcan y nos deforman el carácter y que pueden ser causa o no de una contaminación demoníaca, que Dios ciertamente nos quiere libres y ha pagado el precio para que seamos sanos y completamente libres. Para eso vino el Señor Jesucristo, no solamente para darnos vida nueva en nuestro espíritu, sino para que vivamos en novedad de vida, para que vivamos en esta vida nueva.